Pero, repito, entonces no es de que la intención de Dios sea paralela o adicional al sentido humano. Es de que Dios comunicó su mensaje a nosotros por medio del mensaje del autor humano. ¿Sí me explico? No escuché muchos amén. Es de que yo creo que yo en particular, ya que español no es mi idioma nativo, es que si no corresponde nada, es como que, ¿será que dije una grosería o qué dije? Sí. Ok. La escritura es viva y creo que actual es una palabra importante. Porque no solamente es de que la Biblia no está muerta, entendemos esto, sino que es una palabra actual para nosotros. Si tú te metes a leer las declaraciones doctrinales de algunas iglesias que hablan de sus propias profecías, siempre van a estar atacando esto. De que, o sea, la Biblia es lo básico que necesitamos para la vida cristiana, pero si quieres una palabra fresca de parte de Dios, es de que aquí se da con las profecías que damos. Mientras que en la escritura, si tú quieres que Dios te hable hoy, es que lees la Biblia hoy. ¿No? Y dos textos que hablan de esto que creo que son importantes. Hebreos 4:12, todos lo conocemos, la palabra de Dios es viva y eficaz. El problema es de que generalmente lo sacamos de contexto, lo presentamos como algo positivo, y es un pasaje de terror. Es más cortante una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra ahí manifiesta, no sé si lo han estudiado, significa cuello abierto. El punto, toda la creación está así, frente a la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Una espada. La palabra de Dios tiene a todos así. O sea, no es un pasaje así lindo. La palabra de Dios es eficaz, hermano. Eficaz. Viva. O sea, es de horror, de terror. Da pavor. Todas las cosas están desnudas. O sea, estás en una silla desnuda, con el cuello así, con la palabra de Dios así. ¿Y tú crees que vas a engañar a Dios? ¿Es el punto? O sea, en el contexto, ¿tú crees que vas a engañar a Dios cuando la palabra de Dios te tiene así? Y con la capacidad de penetrarte hasta discernir entre los coyunturas y tuétanos, no, olvídalo. Ahora, otro pasaje que habla de lo actual es de que es otro pasaje de amonestación, donde el autor de Hebreos está diciendo de que, mira, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba al pueblo ahí con voz tronante. Recuerdan que Dios habló al pueblo y voz tronante, nube oscura. Y la gente escucha la palabra de Dios y ¿qué dice? Moisés, habla tú con Dios. Porque si seguimos así, todos vamos a morir. Y luego el autor de Hebreos dice, ¿tú crees que Dios estaba enojado con Israel por rechazar a las palabras de Moisés? ¿Qué tan duro será con la persona que rechaza a la sangre de su hijo? ¿No? ¿Tú crees que Dios estaba enojado con ellos cuando les hablaba desde el monte físico? ¿Qué tanto más cuando Dios nos habla desde el cielo? Y luego dice esto, mirad que no desechéis al que
O sea, este es el autor de Hebreos hablando a su audiencia, o sea, a la segunda generación de cristianos. Mirad que no desechéis al que habla, tiempo presente, algo continuo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Entonces, cuando abrimos la palabra, ese mandato debe estar en nuestra mente. Mirad que no desechéis al que te está hablando en este momento. Cuando lees la Biblia, Dios te está hablando. No es que Dios habló a los israelitas. O sea, esto lo hizo. Sino que Dios sigue hablándonos, no fuera de su palabra, sino en su palabra. O sea, si nos preguntamos, ¿cómo es de que Dios les hablaba en ese momento cuando el autor de Hebreos escribió? Pues le estaba hablando con la carta. Dios te está hablando. Cuídate de no desechar a la persona que te habla en este momento. Y es bueno saberlo porque cuando rechazamos la palabra, es de que estamos rechazando al que escribió la palabra. Y el que nos está hablando por medio del Espíritu Santo en ese momento. Y siempre me gusta regresar esto a Isaías 66. Porque cuando Dios en el Antiguo Testamento nos explica lo que Él pide del hombre, lo que Él quiere de nosotros, dice que lo que busca en nosotros, buscaré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla mi palabra. La pregunta es obvio, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando Dios habló con voz tronante en la nube espesa y todo, de que los israelitas, cuando Dios les hablaba, ¿qué hacían los israelitas? Están así temblando, claro, sí lo haremos. Dios nos dice que nos habla en su palabra y quiere que nuestra actitud sea lo mismo. Cuando leemos la Biblia, nuestra actitud debe ser eso, temblar, orar sin cesar. O sea, literalmente caer con la cara al suelo y decir, sí, temblando frente a mi Creador, a quien tendré que rendir cuentas, temblar en terror, claro, sí. Eso es lo que Dios busca en el hombre, que tenga esa actitud, esa reverencia frente a su palabra. Y si Dios quiere que temblemos frente a su palabra y nos habla en su palabra, entonces cuando leemos la palabra debemos temblar frente a ella. Entonces, estamos hablando de hermenéutica, cómo interpretar la escritura. ¿Y cómo debemos interpretar la escritura? Como si Dios estuviera hablándonos a través de ella. Y cuando digo como si estuviera, no es algo como una posibilidad, sino porque está pasando. Cuando leo la palabra, Dios me está hablando. También con la fe de que la escritura es poderosa para salvar y santificar. Vamos a hablar de esto en el punto siguiente. Y que la escritura es inerrante e infalible. Es un punto importante. Tristemente, estos dos términos en nuestros tiempos ya no son sinónimos. Si ves un diccionario, infalible significa incapaz de errar. Inerrante significa sin error. Son dos cosas, de hecho, muy sinónimos, pero infalible sería aún más importante, como incapaz de errar. Pero tristemente hoy en día, cuando la gente habla de los términos, inerrante es el término usado por los evangélicos que dicen la Biblia no contiene errores. Infalible se usa hoy en día muchas veces por los que niegan la inerrancia y dicen cosas como la Biblia nos guía hacia la salvación de manera infalible.
pero presenta algunos errores históricos, errores científicos, etc. Entonces, dicen, en términos de la salvación, infaliblemente nos guía hacia Cristo, pero en términos de historia, de ciencia, presenta errores humanos. Entonces, tristemente ya no es suficiente decir que la Biblia es infalible, tenemos que también afirmar que es inerrante, porque la gente ha torcido la definición de la palabra infalible. Pero cuando leemos la Biblia, el punto es de que tenemos que comprender de que no presenta ningún error. Si Dios lo escribió, decir que hay un error histórico sería acusarle de mentira. O sea, si un hombre escribió, bueno, a lo mejor es que no estuvo, ¿no? Dices, bueno, Moisés escribió la narrativa de la creación. Y puede que haya errado un poco porque pobrecito Moisés no estuvo ahí cuando Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, como que no es una mentira intencional. Pero si Dios escribió Génesis 1 y 2 y lo relata con un error, es porque es una mentira, porque Él estuvo ahí, tiene una memoria perfecta de lo que pasó y lo describe de manera incorrecta. Esto se llama mentira, ¿no? Entonces, con nuestra definición de la inspiración, un error dentro de la Biblia produce un Dios que ya no es Dios, ¿no? Es que solo tengo 10 minutos. Quisiera, si me permiten, hacer un punto más. Supe que no íbamos a terminar la introducción, pero por lo menos llegar a un punto donde podemos hacer una transición más fácil a la próxima clase. Es importante señalar quién puede interpretar correctamente la escritura. Ahora, creo que mencioné de que cada ser humano es responsable de interpretar correctamente la escritura. Pero dado a su pecado, no todos son capaces de, ¿no? El hombre natural es un cadáver espiritual. Un cadáver no lee muy bien. No entiende muy bien, no tiene un cerebro que funcione. El texto clave para eso se encuentra en 1 Corintios 2, pues así rápido. Pablo dice que el hombre natural, es decir, el hombre sin el espíritu, no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Son dos problemas. Un problema de volición y un problema de capacidad. El hombre sin el espíritu, el hombre natural no quiere entender, para él son locura y no puede entender. No tiene la capacidad ni la voluntad de hacerlo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Nosotros, Pablo hablando que tiene la mente de Cristo y por implicación, nosotros que también tenemos el Espíritu Santo. Entonces, la única persona de acuerdo a ese texto que puede entender correctamente la Escritura es la persona a quien el Espíritu Santo está iluminando. La persona que tiene el Espíritu Santo. La persona sin el Espíritu Santo no puede discernir correctamente la Escritura. Como mencioné, iluminación no significa revelación, no estamos hablando de dar nuevas verdades, estamos hablando de interpretar las cosas que están dentro. Ahora, la pregunta es, si esto es cierto, Pablo, de que solamente el creyente puede discernir correctamente la Escritura, ¿por qué los católicos llegan a muchas de nuestras propias doctrinas? ¿Por qué ellos creen en el infierno? ¿Por qué ellos creen en la deidad de Jesucristo? ¿Cómo es de que ellos llegan a interpretaciones correctas? Entonces creo que hay un par de afirmaciones que debemos hacer para aclarar esto. Primero,
entendimiento bíblico es más que una afirmación intelectual. Porque Salomón nos dice que el principio, el inicio de la sabiduría es ¿qué? Del temor a Jehová. Esto significa de que si uno no teme a Dios, no tiene nada de sabiduría. ¿Es lo que Salomón está afirmando? Y yo diría que sí. Salomón está diciendo de que si uno no teme a Dios, no tiene ni una gota de sabiduría, no entiende nada. Dices, oye, pero hay doctores científicos que saben muchas cosas. Es de que piensan que llegaron a existir por medio de los changos a través de un proceso evolutivo de billones de años. Es que no saben nada, no saben por qué existen, no saben a dónde van. O sea, no tienen sabiduría. Dices, bueno, es de que los católicos, ellos creen en el infierno. No en el sentido bíblico. Si un católico realmente creyera en el infierno, se arrepentiría de sus pecados y no iría allí. No cree en el infierno. Piensa que es un juego, que ellos pueden ganar el cielo con sus obras. Es que no. O sea, es algo intelectual de que ellos copian en un sentido sana doctrina de manera intelectual. Pero no es de que lo creen, no es de que lo entienden de verdad. Si un católico realmente entendiera las llamas eternas, habría un fruto que demuestra ese entendimiento. Entonces no creo que ellos de verdad hayan interpretado correctamente ni un solo versículo de la Biblia. ¿Sí? Muchos católicos creen que en el purgatorio, entonces piensan que, bueno, voy a pasar un tiempo. Es el punto, es de que no han entendido la doctrina bíblica del infierno, aunque pretendan decir que sí. El fruto de otra doctrina como purgatorio, como sus hechos, revelan de que no lo creen, no lo entienden de verdad. Entendimiento requiere fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ser salvo. Entendimiento requiere trabajo. Vimos esto en otros versículos. Que hay que obrar, hay que esforzarnos. Es importante que Pablo dice que los ancianos que gobiernan bien, entiendes, por dignos de doble honor, mayormente los que predican, los que trabajan en predicar y enseñar. Es un trabajo, es difícil, no es fácil. Hay que invertir trabajo para interpretar correctamente la Escritura. Hay que orar, ¿no? Pablo ora que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de su palabra, porque solamente el autor de la Biblia nos puede hablar de lo que significa. Y luego quería terminar con esto. Generalmente nosotros pensamos de que aprender de la Biblia sería aprender de cualquier otro tema, de que si yo quiero ser cirujano, voy a tomar unas clases, aprender cierto material y voy a seguir creciendo en mi conocimiento y luego después lo voy a aplicar a mi vida, luego después lo voy a practicar, pero voy a seguir aprendiendo hasta ese día. Y muchas veces pensamos, en particular, cuando empezamos un seminario, yo voy a aprender muchas cosas y luego tal vez, voy a aprender cómo evangelizar y luego cuando me gradúo voy a evangelizar. Y voy a aprender cómo orar y luego cuando me gradúo comienzo a dedicarme a orar. Y ahorita tengo muchos que hacer, muchas responsabilidades y estudios. Es de que es imposible que crezcas en un entendimiento bíblico de la doctrina hasta que lo pongas por obra. Y creo que el versículo que más claramente habla de esto se encuentra en Hebreos 5:14, en donde el autor de Hebreos regañando a su audiencia por no ser maduros y que en el contexto el autor no pudo hablarles del Melquisedec porque no habían llegado a la madurez necesaria para comprender una doctrina.
nos explica por qué ellos no podrían entender doctrina. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y del mal. El punto no es de que no habían estudiado, el punto es que no habían aplicado, ¿no? Habían escuchado ciertas cosas, pero no lo habían puesto por obra y por eso no estaban listos para recibir más entendimiento. Entonces, es una exhortación fuerte para nosotros, en particular que estamos empezando un estudio, una nueva clase, de que yo no puedo aprender cosas y seguir aprendiendo y luego otro día voy a ser hacedor de eso. No, es de que yo no puedo seguir avanzando en mi aprendizaje de la escritura si no estoy poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo todos los días. Yo no puedo avanzar sin la obediencia de acuerdo a la escritura. Entonces, una exhortación, un ánimo ahí. Y ya más o menos con eso terminamos la parte más fuerte de la introducción. La próxima clase entraremos para animarles a no perder esa clase porque es tal vez la más fundamental. Vamos a tratar con el tema de quién debe de definir nuestra hermenéutica. Si no es alegórica, si no es amilense, ¿quién debe ser la persona que nos instruye cómo interpretar la Biblia? Y voy a tratar de mostrarles con la Biblia que Dios nos instruye en la Biblia cómo interpretar la Biblia.